La adopción en el mundo romano antiguo. La adopción era ampliamente practicada en el mundo antiguo, se han encontrado ejemplos mesopotámicos, egipcios, griegos, romanos y de fuentes judías antiguas. Por ejemplo, según Éxodo 2:10, Moisés fue hallado y adoptado por la hija del faraón. En términos generales, solo los hombres libres, no mujeres ni esclavos, podían adoptar, y el adoptado era por lo general un adulto en lugar de un niño. La adopción en el mundo romano antiguo, durante los tiempos bíblicos, no solo era un proceso legal, sino una institución profundamente arraigada en la estructura social y familiar de la antigua Roma. A través de esta práctica, los romanos buscaban asegurar la continuidad de sus linajes, transmitir propiedades y, en ocasiones, consolidar alianzas políticas. La adopción no solo era una cuestión de herencia, sino también un componente vital en la construcción de identidades y legados en una sociedad rica en tradiciones y rituales legales. Al explorar las complejidades de este fenómeno, se revela un fascinante panorama de la vida y las relaciones en la antigua Roma. Algunas veces la adopción era asumida en parte para beneficio del adoptante. Por ejemplo, un hombre mayor cuyos hijos naturales ya habían muerto podría adoptar a un hombre más joven como su heredero, el adoptado sería responsable de cuidar al adoptante en su vejez. ¿Quiénes podían adoptar? La adopción era una práctica común entre ciudadanos romanos. Facilitaba la transmisión de derechos y deberes familiares. Los hombres libres, especialmente aquellos que no tenían descendencia biológica, utilizaban la adopción para asegurar la continuidad de su nombre y legado. Tanto el adoptante como el adoptado debían cumplir con ciertos requisitos de edad. En general, el adoptante debía ser al menos 18 años mayor que el adoptado. La ley romana reconocía dos tipos de adopción: adrogatio, en la que un hombre y todos aquellos bajo su autoridad eran adoptados dentro de otra familia. Se realizaba a través de un proceso más ceremonial y requería la aprobación de las autoridades, y adoptio, en la que un individuo era adoptado en una familia. En adrogatio, la familia adoptada en efecto dejaba de existir como un ente separado y se volvía parte de la familia del adoptante. Era el proceso más común de adopción. Este proceso implicaba rituales legales y religiosos. Un hombre o joven adoptado ya no pertenecía más a la casa de su padre y legalmente se volvía un hijo del adoptante. En el mundo romano, el adoptado tomaba el nombre y la categoría del adoptante y se convertía en su heredero legal. La adopción debía llevarse a cabo bajo un protocolo específico, por ejemplo, en la presencia de un gobernador, y por lo general se preparaba un testamento juntamente con el proceso oficial. La asociación de ambas actividades deja ver la conexión entre lo legal, el estatus familiar del adoptado y sus derechos de herencia. Pablo adoptó la metáfora de adopción en Romanos 8 para describir el estatus de los creyentes en relación con Elohim. Elohim como padre de sus hijos adoptados tiene autoridad sobre ellos, mientras que ellos sucesivamente han tomado su identidad. Pablo también escribió que la herencia pertenece a los creyentes porque Elohim los ha adoptado como sus hijos, Gálatas 4, 5-7. La redención física es uno de los aspectos de la herencia de los creyentes que Pablo resaltó en Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. La adopción aquí no se refiere a la adopción legal, sino a la completa manifestación de la filiación divina, cuando los creyentes experimentarán plenamente su identidad como hijos de Dios. La redención del cuerpo apunta a la transformación final, cuando los cuerpos de los creyentes serán liberados de la corrupción y restaurados a la perfección en la resurrección. La Biblia presenta la adopción espiritual como un tema significativo que ilustra la relación entre Elohim y los creyentes. Por ejemplo, Efesios 1, 5, Él nos adoptó como hijos suyos por medio de Yeshua el Mesías, según el buen propósito de su voluntad. Romanos 8, 15, pues no han recibido ustedes un espíritu que los esclavice y los haga temer de nuevo, al contrario, han recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 4, 7, pero cuando llegó el momento indicado por Elohim, envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley,
para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por ser ustedes hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y como eres hijo, Elohim te ha hecho también heredero. Estos versículos ilustran la adopción espiritual como un acto de amor divino, donde los creyentes son recibidos en la familia de Elohim con todos los derechos y privilegios que conlleva. La adopción espiritual es un recordatorio poderoso de la gracia y la relación íntima que Elohim desea tener con sus hijos. Algunos datos extras sobre la adopción en la antigua Roma. La adopción permitía a un individuo heredar la ciudadanía y los derechos legales de su familia adoptiva. En muchos casos, el adoptado cambiaba su nombre para reflejar su nueva familia y estatus legal. En la esfera política, la adopción se utilizaba estratégicamente para fortalecer alianzas y consolidar el poder entre las élites romanas. El proceso de adopción estaba detalladamente regulado por la ley romana, asegurando la validez y la estabilidad de la práctica. A veces, la adopción implicaba acuerdos financieros o el intercambio de propiedades, especialmente si el adoptante carecía de herederos biológicos. Algunos emperadores romanos adoptaron a sus sucesores para asegurar una transición pacífica y legitimar la sucesión. La adopción fue crucial para mantener la continuidad de las familias, especialmente en casos de infertilidad o falta de herederos biológicos. La práctica intrincada y multifacética de la adopción en la antigua Roma no solo tenía implicaciones legales y económicas, sino que también desempeñaba un papel importante en la estructura social y política de la sociedad romana. La adopción en el mundo romano antiguo desempeñó un papel crucial en la estructura familiar y en la sucesión de la propiedad. Era una práctica legal y socialmente aceptada que permitía a individuos sin herederos biológicos designar herederos y garantizar la continuidad de sus linajes y propiedades. La adopción en el mundo romano antiguo fue una práctica intrincada y multifacética que influyó no solo en cuestiones legales y económicas, sino también en la esencia misma de las familias romanas. Desde la adrogatio hasta la adoptio, estas formas de adopción sirvieron como medios efectivos para asegurar la sucesión, preservar el patrimonio y, en muchos casos, consolidar el poder político. Más allá de los documentos legales, la adopción en Roma dejó una huella profunda en la psique de una sociedad que valoraba tanto la continuidad de la familia como la importancia de la conexión sanguínea. A medida que reflexionamos sobre esta práctica antigua, nos sumergimos en las complejidades de las relaciones humanas y los lazos familiares que trascienden el tiempo y continúan resonando en nuestra comprensión de la historia y la cultura. Te invito a suscribirte a nuestro canal. No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad apasionada por descubrir los secretos del pasado. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias. Tu participación es fundamental para construir una comunidad activa y enriquecedora. ¿Te ha intrigado algún aspecto en particular? ¿Tienes teorías o información que compartir? Si disfrutas de nuestro contenido, no olvides dejar un like y compartir nuestros vídeos. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas interesadas en los enigmas de la humanidad.